Bienvenidos a Creados para Amar. Las relaciones humanas, como lo es la relación matrimonial, siempre pueden traer situaciones de conflicto, de tristezas, de diferencias. También como nuestro desarrollo humano desde que somos pequeños, podemos tener tropiezos, dificultades con nuestros padres, con nuestros familiares, que causan profundos dolores en nuestro corazón. Por eso es importante aprender a perdonarnos aún por nuestros propios errores, a perdonar a otros, particularmente a nuestra pareja, para que podamos volver a amar verdaderamente. Perdónate, perdona y vuelve a amar es el tema de hoy en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar, creados para amar. Hola, bienvenidos nuevamente a Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo y siempre está conmigo mi bella y amada esposa Lucía Báez Luzondo. Somos del Ministerio Renovación Familiar. En el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes sobre un tema realmente fundamental en la relación de los seres humanos y más aún en la relación de pareja, el poder perdonar. El perdonar es una condición que tenemos que desarrollar en nuestra vida y va relacionada con el amor. El amor lleva al perdón. Cuando uno ama, perdona. Pero vamos a mencionar qué es perdón realmente. Cuando fuimos formados en la catequesis, nos enseñaron pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, que tenemos que aprender a amarnos para amar a las otras personas como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y eso incluye también el perdón. Si uno tiene que perdonar a los demás, debe empezar a aprender a perdonarse a sí mismo. En nuestro caminar dentro de nuestro ministerio hemos encontrado muchas personas que cargan en la edad adulta con dolores, con tristezas de su infancia, de su adolescencia, de los primeros años de su vida de adulto, porque no han podido crear el perdón a sí mismo por acciones que han hecho o por cosas que no han hecho. Uno se perdona cuando tiene culpa. La culpa es cuando uno ha hecho algo equivocado, cuando uno infringe la ley, cuando uno hace algo contra la ley humana o la ley de Dios, eso genera una culpa. Y la culpa tiene que ser pagada. Cuando uno se come la luz roja en la calle, pues uno recibe una boleta y eso es una culpa. Usted tuvo la culpa de haber cometido una infracción, paga la boleta y ya al pagar la boleta usted propone no volverlo a hacer, no hacerlo nuevamente y tiene el cuidado la próxima vez de no volverse a comer la luz. Entonces esa culpa ya pasó, usted ya pagó por ella, usted no puede cargar el resto de su vida en la conciencia que usted una vez se comió la luz y usted más nunca se atreve a manejar, no se atreve más nunca a montarse en un carro porque usted una vez se comió la luz roja. En nuestra vida a veces vamos andando con estas sensaciones de culpa en nuestra vida por cosas que hayamos cometido, por pecados que hemos cometido, por acciones inadecuadas que hemos cometido y debemos haberlas corregido, debemos habernos confesado por ella, haber recibido la absolución, haber hecho el propósito de reparar el daño hecho, de haberlo reparado y tener la intención de no volverlo a hacer. Ahí uno entonces se perdona a sí mismo y sigue adelante creyendo y confiando en la capacidad que Dios nos ha dado de amar y entregarnos. Hay personas que cargan con culpas cuando son ciertas, pero también cargan con sentimientos de culpa. ¿Qué es un sentimiento de culpa? Es la sensación de que yo he hecho algo malo cuando realmente no lo he hecho. En nuestra infancia nos han manejado mucho con la culpa, nos hacen sentir culpables de situaciones que no son nuestra responsabilidad o nosotros hemos asumido esa culpa y hemos crecido pues tristes, sin capacidad de amar, de entregarnos y llegamos a nuestra relación matrimonial pues cargando con ese bagaje que yo siempre digo es como aquel
imagen de una vitamina que se usaba cuando yo era pequeño, blanca, no voy a decir su nombre para no hacer comerciales, pero es que es un hombre cargando un bacalao en el hombro. Muchas veces andamos en la vida cargando con un pescado al hombro que huele mal y no nos deja relacionarnos adecuadamente en nuestra relación. Por eso Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo. Tenemos que mirar qué cosas nosotros hemos vivido y aprendernos a perdonar, a entender que hemos podido cometer culpas y que si Dios hemos asistido al sacramento de la confesión y hemos recibido la absolución, pues esa culpa ha sido perdonadas y hemos pagado por las cosas que hemos hecho. Hay seres humanos hoy que sus padres se separaron, sienten la culpa de que por ellos sus padres se separaron. Si se murió la abuelita cuando éramos niños, creemos que somos culpables de la muerte de la abuela. Entonces no vivimos en una depresión, en una constante meternos por debajo, sin poder florecer como seres humanos, sin entender la capacidad que Dios nos ha dado para amar y de entregarnos. La relación matrimonial es un entregarnos. Yo me entrego a mi esposa totalmente, pero cuando tengo sentimientos de culpa o culpas, pues me entrego a mitad y no hay una relación que pueda fluir. Cuando las personas se sienten culpables, por ejemplo, quiero hacer un ejemplo concreto, de que sus padres se hayan separado, cuando van a la relación matrimonial, llevan en su inconsciente o subconsciente el temor que ellos van a ser nuevamente culpables de la separación de esta nueva relación o del fracaso de esta relación en la cual se han metido. Entonces Dios nos llama a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a la otra persona. Si nosotros no tenemos misericordia con nosotros mismos, se hace más difícil tener misericordia con los demás. ¿Cómo yo puedo perdonar a mi pareja cuando me ha ofendido si yo no soy capaz de perdonarme a mí mismo? Cuando nos usamos de referencia, no, porque yo no sería capaz de hacer eso. Yo no me perdonaría nunca una acción inadecuada y por supuesto, si no me la perdono a mí mismo, ¿cómo se la voy a poder perdonar a la persona que amo, a la persona con la cual estoy comprometido a compartir mi vida? Una situación muy regular que enfrentamos en nuestro ministerio es las personas que desafortunadamente, y el porciento es altísimo, un 40, casi 50% de los niños y niñas hispanos alguna vez fueron molestados o violados sexualmente. Y cargan ese sentimiento de culpa de que algo tuvieron que haber hecho ellos para que eso les sucediera. Queremos decirles en el nombre de Dios que nadie tiene la culpa por algo así. Eso se generó del desvío y la maldad de otra persona. Pero esa situación trae una limitante, un sentimiento de minusvalía en la persona que fue molestada o violada y entonces no puede entregarse plenamente en el matrimonio. Otro tipo de culpa es que en la juventud nos haya ganado la pasión y estuvimos íntimamente con una persona que no era nuestro esposo, nuestra esposa. Tuvimos intimidad antes del matrimonio y muchas personas cargan ese sentimiento de suciedad que lo traen también a la relación marital y eso debemos llevarlo. Primero, la primera no es una culpa, la segunda sí es una culpa, pero acercándonos, accediendo al sacramento de la penitencia, al sacramento que a través del cual el Señor puede limpiar nuestra alma. El Señor realmente perdona y eso sí lo olvida el Señor. El Señor no te recuerda de todo, menos de los pecados que te ha perdonado. Y muchas veces vemos personas que no tienen la capacidad de entender cuán grande es la misericordia y cuán abarcador y absoluto es el perdón de Dios. Y van muchísimas veces a confesarse por el mismo pecado, 5, 7, 10, 15 veces. Y eso es de verdad restarle a Dios la capacidad de perdonar cuán grande es su misericordia y puede también ser una ofensa al Señor. Sí, se confiesan el mismo pecado sin haberlo vuelto a cometer. O sea, se confiesan muchas veces por el mismo pecado, no porque lo hayan cometido muchas veces, lo cometieron una vez, ya les dieron la solución y dicen, no, es que yo siento que Dios no me ha perdonado todavía. Quienes no se han perdonado son ellos mismos y siguen en esa situación. Claro. Entonces vamos a hablar de qué es perdón. Dijiste una palabra sumamente importante ahora, mi cielo, bueno, como todas las cosas que dices. Qué lindo, gracias. En esta oportunidad, ¿qué es perdón? Mucha gente piensa que perdonar humanamente es olvidar. Uno no puede olvidar las acciones que ha vivido y sobre todo cuando están asociadas a un sentimiento fuerte.
Nosotros no somos como computadoras, y lo dijimos anteriormente en un programa, que uno aprieta la tecla de borrar y se borran los archivos de memoria. Nosotros tenemos la memoria que nuestro cerebro almacena desde el momento en que nacemos. Todas las información que hemos recibido por la vista, por los oídos, las sensaciones de contacto que producen emociones, son almacenadas en nuestra memoria. Y entonces podemos accesar rápidamente a los archivos de la memoria, más fácil aquellos que están asociados, como dije ahora, a sentimientos fuertes. De pronto yo no me acuerdo qué hice el 25 de marzo de 1980. ¿Me preguntas? No me acuerdo. Pero me preguntas qué hice el 25 de marzo del año 2000 a la 1 de la tarde y lo tengo vivo, que fue el día de nuestro matrimonio. Así Entonces fue. es un recuerdo que acceso rápidamente porque me creó tanta emoción. Es un día tan especial en mi vida que no lo olvido fácilmente, pero está allí. Y si yo hago un esfuerzo de pronto a través de hipnosis o cualquier otro tipo de concentración, pudiera acordarme qué hice el 25 de marzo de 1980. Pero, o sea, el recuerdo siempre está allí. Entonces, no, el perdonar no es que yo me olvido de lo que pasó, no, puedo recordarlo, pero lo que debo buscar es que ese sentimiento o ese recuerdo ya no me produzca el dolor que me producía anteriormente. Entonces, cuando yo perdono es una decisión, el perdón es una decisión de la voluntad de cada persona. Yo decido perdonarte, el perdón es algo que yo otorgo, es algo que yo decido dar en mi propia voluntad con la intención de quitar esa carga del medio y seguir adelante. Por supuesto, en situaciones como la infidelidad, si uno decide perdonar la infidelidad de una pareja, pues no es algo que dice, bueno, olvídate de ello y ya seguimos adelante. No es fácil olvidarse, sobre todo cuando el sentimiento de dolor está allí y hace que ese recuerdo duela. Entonces tenemos que caminar por un proceso de perdón para que siga adelante la propia, lo que es la capacidad de uno poder superar un duelo. Cuando alguien ha sufrido una ofensa, y en este caso pues estamos hablando de la infidelidad, uno vive un duelo, se te murió la persona amada. Sí, porque la imagen que tenías de esa persona, que era confiable, fiel, buena, que te amaba, que era exclusiva para ti, esa persona cuando es infiel es como que aquella que tú conociste se murió, es otra persona y tú tienes un duelo interior y de alguna manera peor, porque cuando la persona, tú pierdes un ser querido, pues es un proceso natural y es un dolor muy grande, pero esta fue la imagen de aquella que tú creías que era la que se murió, pero la persona sigue viva, tú la puedes ver y es un proceso aún más difícil. De hecho, hay gente que bromeando dice el difunto o la difunta Claro cuando que sí. habla de su pareja que ha sido infiel. Entonces, la persona, ahí hay que respetar de ambos lados el dolor de la pérdida y el deseo de perdonar, pues cada quien. No te puedo obligar a perdonarme, es una decisión que tú tomas. Y el perdón se sigue convirtiendo en una actitud. Llega a ser una actitud de vida y mientras tú más ejercitas el perdón, pues más fácil lo puedes otorgar en la medida que espiritualmente vas creciendo con esta práctica. Es como levantar pesas. Si tú levantas pesas, principio pesas de bajo peso, pero cuando logras alcanzar un peso alto y lo haces con frecuencia, pues ya no te resulta difícil. Igual el perdón, cuando esta actividad de perdonar la hacemos con frecuencia, sabiendo que nos estamos respetando, que nos estamos cuidando, que nos estamos protegiendo a nosotros mismos, podemos ofrecer este perdón en la conciencia que nosotros también hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Así Porque es. de hecho, mi vida lo decimos todos los días en el Padre Nuestro. Le decimos a Dios, perdona nuestras ofensas como yo perdono como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos diciendo a Dios, si yo no perdono, no me perdones. Y si yo perdono, perdóname. Es nuestra petición a Dios, a nuestro Padre Todopoderoso. Entonces el perdón se convierte en una actitud de vida que yo voy a ejercitar y voy a entregar, que voy a ofrecer. Y por cosas que hemos hablado fuertes como la infidelidad, que ya voy a mencionar el proceso de recuperación de ella, pero hay cosas más pequeñas que producen también dolor y que nos cuesta perdonar. Se te olvidó mi cumpleaños, se te olvidó el aniversario, Sí. estabas de mal humor y me gritaste delante de todo el mundo, me dijiste cosas feas, que cada cual pues tiene un nivel de gravedad de acuerdo a lo que se vaya haciendo, pero que nosotros genera una actitud de dolor que tenemos que aprender a superar. Entonces el perdón lo otorgo yo, pero también
la persona a la que se le ofrece el perdón debe procurar producir seguridad en la otra persona para afianzarle, confirmarle su perdón, agradecerlo, tener una actitud agradecida, así como nosotros a Dios, cuando Dios nos ha perdonado nuestros pecados, nuestras fallas a través de la confesión, la gratitud que tenemos a su Dios es de servirle más, de seguirlo más, porque un corazón agradecido es un corazón alegre, es una persona contenta. Cuando yo otorgo perdón, pues yo me sano, porque no cargo más con ese pescado en mi espalda, con ese mal olor en mi espalda, sino que me siento liberado, me siento agradado, y la persona a la cual yo le doy el perdón, le doy la oportunidad de ser una persona agradecida, le doy la opción de agradecer, de ser una persona que se convierta en su fidelidad, aumente mucho más. Entonces el perdón es una dinámica, aunque lo ofrece una persona, la persona que lo recibe también la estamos salvando, la estamos resguardando de quedar en el olvido, en el hueco, de poderse levantar, de salir adelante y ser una acción de misericordia justamente para los dos. Entonces, mi vida, estábamos hablando de cuando hay una persona que sufre el dolor, hay las etapas del dolor. De una persona cuando ha sido ofendida. Porque es un duelo, es un duelo. Se vive. Tiene que vivir las etapas del duelo completas. Lo primero que hay es el dolor fuerte, el dolor de la situación ocurrida. Hay el momento en que la persona se desespera, grita y le duele. En caso de la infidelidad, por supuesto. ¿Cómo es esto? Yo no puedo creer lo que me está pasando. Y ahí entonces la negación. Esa es la segunda etapa. A mí no me pasó, esto no es conmigo. Esto no puede ser, esto no puede ser. Trato de evitar recordarlo para que no me afecte. No, esto no es conmigo, esto no me pasó a mí, esto no puede ser. Estoy viviendo una pesadilla, pero a mí no me pasó. Pellizqueme, que me despierte, etc. Entonces, va en la parte de la negación, cuando ya te das cuenta que sí pasó. O sea, no hay manera de cerrar los ojos a eso, se ocurrió, viene entonces la tercera etapa en la cual uno empieza a reclamar. Y Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan buena, ¿por qué si yo soy tan fiel? ¿Por qué esto me pasa a mí? Dios mío, ¿dónde estabas tú metido? Esa etapa de dolor en la cual pues también uno reclama a Dios, pero es una etapa que también pasa en el momento y empieza uno en la cuarta etapa, que es la de, pues uno empieza como a negociar. Bueno, Señor, si fue que yo me porté mal, yo me voy a portar bien ahora. Si es que yo hice algo malo, yo voy a darle a los pobres para que esto no me vuelva a pasar. Empieza uno como un negocio allí de espiritual que tampoco a la final es la realidad, porque no es responsabilidad de Dios en esta situación, es la responsabilidad de nosotros los seres humanos. Y después, pues ya cuando no hay manera de vivir esta situación, de cambiarla, de modificarla, pues viene el momento de la depresión, de la tristeza, en la cual uno dice, bueno, ok, acepto lo que me ha pasado, es la aceptación, y entonces pues caigo en la etapa de depresión, de tristeza, que debe durar un tiempo, puede durar un tiempo, más o menos 6 meses, en los casos más prolongados puede durar hasta 3 años, un periodo de depresión por un dolor, por un duelo, tanto de la muerte de un familiar como de la muerte emocional de tu pareja, pero de eso tiene que pasar a la resolución, a la etapa en la cual se resuelve, en la cual uno dice, bueno, vamos a seguir adelante, y uno puede pues volver a comenzar a trabajar en esta relación de los dos. Y si la persona pasan esos 2 o 3 años y todavía sigue en esa depresión, sigue sin poder lograr superar, ya se convierte en un problema médico de pronto. Sí, llega a ser un problema de una depresión crónica, sí, y yo diría que antes de esperar los 3 años, claro, se establece que los 3 años ya llega a ser patológico, pero antes de eso uno debe buscar el apoyo espiritual, el apoyo de tu director espiritual, de un psicólogo, si llega a ser incluso católico, que esté bien conocedor de las reglas de nuestra fe y de los principios del amor como base de nuestra relación matrimonial, en la cual necesitamos caminar para salir adelante. Pero lo más importante es la relación, que es de dos, y que el perdón lo trabajemos entre los dos, en que podamos tener sesiones de analizar las situaciones que nos hallamos, no solamente en la infidelidad, sino también en todas las situaciones de nuestras vidas, porque el día a día nos tenemos diferencias, podemos discutir, podemos tener diferencias, de hecho las hay. Eso, el Papa Francisco que nos decía a principios del año pasado. Sí, que pueden discutir, y ojalá y que no lo hagan, y si lo hagan, no lo hagan con la vajilla cara, pero hasta dijo graciosamente, ¿no? Hasta láncense los platos si es necesario, pero que no llegue la noche sin haberse perdonado, sin haber conversado sobre esa diferencia. Mucha sabiduría de parte del Papa. Un error muy grande que cometemos particularmente en esta situación de la infidelidad, y
esto sucede muchas veces precisamente por el machismo imperante en nuestra cultura. Creemos, como los hombres son así y pues yo caí, total, eso, así somos los hombres, pues me tienes que perdonar, pero ahorita, ¿no? Ya hoy te enteraste hoy de la infidelidad y yo pasado mañana ya te quiero en la casa conmigo, en la intimidad conmigo, porque usted me tiene que cumplir y aváncele, que usted me tiene que perdonar. Si eso no es gran cosa, sí es gran cosa. Siéntase usted en el lugar de esa persona y si fuese usted el que vivió esa experiencia, si fuese su esposa la que fue infiel, usted necesitaría un proceso para poder perdonar. Y si no vivimos, si no le permitimos, no tenemos la caridad de permitirle a nuestra pareja que viva el proceso de perdón con todas sus etapas, ¿qué pasa? La persona regresa habiendo dicho con la boca que ha perdonado, pero en su interior no ha vivido su proceso de perdón completo, no ha vivido su proceso de duelo. Así es que no hay un verdadero perdón, un perdón real en el interior de la persona. Y esa realidad, ese dolor vigente va a desencadenarse en desconfianza, en rabia, en angustia continua, se puede convertir en celos enfermizos y en recordarle y reclamarle a la persona que nos fue infiel después de 5 años, de 15 años, de 20 años. Tenemos parejas que conocemos que él le fue infiel a ella y ella en cada reunión que va se reúne con las personas y dentro de los primeros 10 minutos que está conversando vuelve a recordar que el hombre hace 25 años le fue infiel, él ya cambió, él perdonó, él hizo a propósito de enmienda, le dio su espacio para poder alcanzar el perdón y ella todavía no sale de esa situación porque no vivió su proceso de perdón. Es mucho mejor que usted, si fue infiel, hombre o mujer, tenga paciencia y su pareja tiene que estar apartado de cuerpo de usted por un tiempo prudencial y usted permitirle que viva ese proceso de perdón parte por parte y usted entonces trabajar en devolver la confianza, devolver lo que le quitó al traicionar a la persona. Sí, amor, yo desde el punto de vista médico soy un poquito más incluso precavido en este aspecto, que la persona a la cual le fueron infiel tiene el derecho de establecer su salud y de establecer cuál situación física tiene su pareja que le fue infiel antes de volver a tener intimidad nuevamente, porque ahí el riesgo que hablábamos, cuando hablamos de la infidelidad, que si se ha contagiado con algo que tiene la pareja, pues la persona tiene el derecho de preservarse y decir, bueno, vamos al médico antes para saber que no estás infectado o infectada, que no estás contagiado de otras enfermedades. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que pues pone a riesgo la vida de la pareja. Entonces, todas estas condiciones tenemos que tomarlas en cuenta y el proceso del perdón es necesario entonces poderlo establecer cuando uno se ha perdonado a sí mismo, que uno ejerce el perdón a uno mismo y uno se ama y se respeta y también pues entonces poderlo aplicar a la otra persona, a la persona amada que uno... Y el tiempo de espera entonces desde la infracción de la infidelidad a volver a estar seguros de que nuestra pareja está sana, los exámenes físicos deben estar hechos después de ¿cuánto tiempo, mi amor? Sí, depende de lo que tú temas, ¿no? Depende de lo que se tema porque pues si tiene infección tipo gonorrea, hay un tipo de infección tipo virus o papiloma humano, pues es un tiempo diferente, pero si por ejemplo uno tiene sospecha o quisiera estar prevenido... Porque cualquier cosa pudo haber sido, claro. De haberse contagiado, por ejemplo, del virus de HIV, que es un virus pues actualmente pues todavía mortal en la mayoría de los casos, hay una ventana de seguridad de 6 meses. Si la persona estuvo en una relación con una persona infectada y no se cuidó o no se dio cuenta o no sabe, pues te hace un primer examen hoy, pero tiene una ventana de 6 meses en lo cual, aunque sea negativo ahora, pudiera ser positivo en 6 meses. Entonces, estas situaciones que son álgidas, que son bien delicadas, hay que tomarlas en cuenta sobre todo porque en el amor a uno mismo uno preserva la vida y recuerden que habíamos dicho que la infidelidad cae no solamente en el pecado de faltarle a su pareja, sino también del riesgo de muerte, porque uno puede pues transmitir y someterse en este riesgo de muerte. Pero los invitamos a que el perdón tiene que llevar ese deseo interior de actividad en la cual yo por amor puedo perdonar, en la cual yo por amor
perdono y en la medida que más ejerzo el perdón, pues más lo puedo hacer y la persona a la cual se le ha perdonado debe tener, para que haya aumento de la confianza, generar esa confianza nuevamente a través de acciones externas, a través de acciones consolidadas. Ante cualquier situación, y específicamente que hablamos de la infidelidad, pues nos ponemos de acuerdo. Si yo decido perdonarte, pues, o tú perdonarme, quien haya sido, pues vamos a hacer un plan de acción en el cual yo voy a hacer actividades que generen nuevamente confianza, sin por supuesto humillar a ninguna de las personas, porque no puede decir, bueno, ahora vas a caminar desnudo por la calle todos los días para que la gente sepa y así demuestre que me has perdonado. No. Sin caer en la humillación, porque dos humillaciones o dos errores no corrigen uno, pero sí dentro del respeto humano entrar en la acción del perdonarnos. Cuando uno ha perdonado, entonces viene la siguiente acción, que es el volver a amar. Amén. Que para eso estamos creados para amarnos, estamos creados para entregarnos mutuamente, para entregarnos el uno al otro y ser los dos una sola carne. Y en este caminar, pues todo es posible. Y por eso, aunque a veces nos parece difícil o imposible poder perdonar, poder superar las cosas, Dios nos da la capacidad. Dios nos ha dado su Espíritu Santo que reside en cada uno de nosotros. Nos ha llenado de su gracia y de su amor que nos hace superar todas las cosas. Jesús nos demostró en la cruz que las culpas nuestras han sido pagadas, que nuestros pecados han sido pagados, que Él ha podido pagar por nuestras culpas, pero tenemos nosotros que tomar acción y hacerlas nuestras en nuestra vida. Ese perdón tenemos que asimilarlo, tenemos que trabajar para ello. Entonces nosotros invitamos a todas las personas que viven en tristeza, que no tienen una relación en la cual pues se entregan completamente, que se evalúen cuáles son sus temores, cuáles son las culpas que han cargado, cuáles son los sentimientos de culpa que llevan en su vida. Hablábamos incluso de la violencia doméstica y pasa muchas veces que la persona violentada se siente culpable y se siente merecedora del maltrato. Pues reaccione, nadie merece ser golpeado, nadie merece por cualquier acción que haya hecho sufrir de violencia. Entonces perdónese a sí mismo y pueda de esa manera decir, bueno, yo tengo ya la capacidad de poder perdonar a los demás y cumplir con el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y cuando hay esa intención y propósito de enmienda, particularmente en el caso de la infidelidad, qué lindo liberarnos de esa carga, porque cuando no perdonamos, los que estamos presos de la angustia somos nosotros y eso causa esta enfermedad. El cuerpo se afecta, muchas veces lo hemos hablado, que hasta la ansiedad, el estrés, de la rabia puede enfermar el cuerpo, crear cáncer, crear hipertensión arterial, diabetes, sí, hasta úlceras puede cambiar. Libérese usted de eso y recuerde la palabra de Dios, dice con toda claridad que más ama que a quien más se le ha perdonado. Eso nos lo dijo el Señor Jesús. Y si usted dilata su corazón, abre su corazón a otorgar el perdón y entre los dos como pareja trabajan juntos, porque la reconciliación entonces sí es asunto de dos, usted puede volver a amar nuevamente, porque quien no ha perdonado no puede amar plenamente. Y perdone, porque aquel que recibe el perdón, especialmente en la infidelidad, más va a amar a la persona a quien le otorgó ese perdón. Y esperamos pues que nos escriban también a nuestro correo electrónico luciayricardo@gmail.com y que accedan a nuestra página web, aprendan de nuestro ministerio, vean nuestra música en renovacionfamiliar.com y los esperamos en nuestro próximo episodio de Creados para Amar.